Hace un par de semanas, cuando se cumplía el primer aniversario de la muerte de Maradona, entre muchos homenajes que había en varios medios, radio, podcast, programas especiales de televisión, me topé con una entrevista a la persona con la que vamos a hablar, Miguel Rep, en la televisión pública. Le estaba dibujando a Maradona. Y hace poco, también creo que el mismo día del 25 de noviembre, presentó un libro llamado Diego, nacido para molestar. Este humorista, gráfico, ilustrador, dibujante, gran representante de la cultura argentina, tiene la gentileza de atendernos. Lautaro Castro, Salomé Rolón y Luciano Lazzarini te saludan de Rex Santa Fe. ¿Cómo estás, Miguel? Hola a los tres. Bien, che. ¿Todo bien? Muy bien. Sí. Aparte estuvo hace unos días... A punto de viajar. Hace unos días, como bien decía Lucho, estuviste también en la ciudad de Santa Fe presentando este libro en la Feria del Libro de nuestra ciudad. Lo primero que se me ocurre preguntarte es, ¿por qué un libro de Maradona? Porque fue y será un personaje insoslayable en nuestras vidas, y yo, como dibujante y humorista, tengo mi derecho a dejar mi testimonio, ¿no? Uh-huh. En un libro de una biografía ilustrada. Elegí hacer una biografía ilustrada basada en toda su vida, en todos los datos ciertos, para jugar después con el papel, con los dibujos y con el humor. Diego tiene imágenes a patadas en su vida, tiene palabras, tiene frases, tiene hechos y tiene humor. Entonces me parece que faltaba un libro así, ¿no? Hay y va a haber muchos libros de textos sobre Diego, biografías, estudios, pero este libro es, un libro que de alguna manera también sucede a otro que publiqué antes, que es Evita, nacida para molestar, ¿no? Este es Diego, nacido para molestar, y está en la saga de aquel que hice sobre Evita. Personajes del poder, personajes célebres, personajes que no tienen paz, pero que han hecho de su vida una luz. Miguel, ¿cómo andás? Buen día, Luciano te saluda. Bueno, primero que nada quería que nos cuentes un poquito sobre la cocina del libro. Entiendo que te lo propusieron siguiendo esta saga de Evita para molestar, y el desafío que significaba construirlo en una vida tan extraordinaria de este personaje, y con tantas, como vos decías, tantas imágenes, tantas frases, y que por supuesto obviamente nosotros seguimos el minuto a minuto de su vida. Sí. Bueno, es fácil y difícil hacer un libro, porque hay tanto dicho y tanto que sabemos de Diego, que meter una cosa nueva es difícil. Pero así todo, me salió un libro, creo que un libro de autor, es decir, que tenía cosas para decir nuevas, y todo lo que yo hable está validado e invalidado por un libro de dibujos, ¿no? Ustedes ven el libro y dicen, iba por acá, por ahí mi palabra no alcanza. Lo que hay que ver es el libro, ¿no? Porque es un libro fácil de ver. Ustedes abren en cualquier lugar y hay momentos de la vida de Diego, y es difícil explicarlo por radio. Es simplemente por eso, cuando hago las presentaciones, en todas partes siempre paso los dibujos encima en una pantalla, ¿no? Porque hablar, si no, ¿cómo hablas seriamente de un libro? Yo lo único que puedo hacer es hablar de cómo lo hice, cuánto tiempo me llevó y todas esas cosas, pero el libro en sí es como ver una película, no se puede contar. Se puede contar un poquito el argumento. El argumento es simple. Diego nace el 30 de octubre del 1960, yo ya lo hago desde el primer día, y se muere el 25 de noviembre del 2020. Uh-huh. En el medio, toda una vida increíble, que nos llenó a los argentinos de alegrías y algunas tristezas. Y yo lo devuelvo con humor. Lo laburaste con tu hermano, quien hizo un poco la investigación y trabajó también los textos, ¿no? ¿Cómo fue ese trabajo que ya viene del libro anterior también, ¿no? En equipo. Mi hermano Jorge Repiso es la pata periodística y de los datos ciertos y duros, ¿no? Los datos que tienen que ver con la investigación periodística, que es muy necesario para una biografía.
yo esa, digamos, siempre necesito un chequeo, y aparte una parte literaria muy polenta que solo Jorge lo puede hacer. Yo no puedo hacer cosas que no sean humorísticas, ¿no? Yo lo único que hago es quizás algunos textos que son las dobles que abren los capítulos. Cada capítulo es una década. Jorge los escribe y yo los paso a mi caligrafía y a mi dibujo, pero después todo el libro está chequeado también por Jorge, porque hay muchos datos, hay fechas, hay órdenes. Una vida desordenada hay que darle orden, ¿no? Yo tenía toda la vida más o menos desordenada en la cabeza. Lo que tuve que hacer es biografizarla y darle un orden. Miguel, como todo recorte o biografía, por ahí requiere interpretar distintos hechos en la vida de una persona y realizar una especie de síntesis, por así resumirlo. Te quería preguntar ¿Qué te pasa a vos con Maradona o qué interpretación haces de su vida? Y si el título está un poco atado a lo que a vos te generó la vida de un personaje como Diego. El título es un título de un libro humorístico, es así. Diego nació para maravillarnos, Diego nació para varias cosas, entre otras cosas para molestar. Y eso es algo que me parece que ya marca el rumbo de la premisa del libro, que es un libro de dibujos y de humor. Y luego lo que significó es un compañero generacional, un tipo que estuvo toda la vida, por lo menos desde mis 19 años, 18 años, cuando lo descubrí en el Mundial de Fútbol de Japón, ¿no? Y ganó esa copa maravillosa. Y después ya no nos abandonó más. Entonces, eso significa un tipo que nos deja un enorme vacío, pero que nos dejó una vida llena de imágenes y de hechos y de palabras, un tipo increíble, es casi la argentinidad, Diego, ¿no? Porque es el mejor jugador de todos los tiempos, pero es el hablador más eficaz, el que se enoja con poderes que conoce muy bien. Está lleno de claroscuros y eso hace que es una biografía única, ¿no? Única. Es incomparable a la que había hecho con Evita, ¿no? Que por ser mujer y por ser de 15 o 20 años antes cambia absolutamente el prisma. Pero la vida de Diego para mí me resultó mucho más cómoda porque es un compañero de vida. Siempre supe de él, y aparte los tiempos que vivimos son los mismos, ¿no? No tengo que andar documentándome de los pantalones que usó, ni de cómo era la tribuna, la hinchada, los autos y todo eso, que sí con Evita era re difícil. Claro. Vos sabés que mirando algunas entrevistas que te hicieron en estos días, había un dato muy interesante que tiene que ver, no sé si es la primera vez que vos lo dibujaste y lo trabajaste en una viñeta gráfica, pero debe haber sido alguna de las primeras en el año 86, cuando lo cruzaste con Borges. ¿Nos contás esa historia? Sí. Porque nosotros somos un poquito más jóvenes y en esos años todavía no leíamos revistas, y me parece que está interesante para gente de generaciones un poquito más jóvenes. Y bueno, ¿cómo fue esa experiencia de ese trabajo que hiciste en ese momento y que dio como una suerte de puntapié en tu vínculo con Diego, ¿no? Junio de 1986, una fecha increíble, por lo menos para nuestras biografías, ¿no? Se gana la Copa del Mundo de una manera increíble y maravillosa. Es la consagración absoluta de Maradona como el jugador de todos los tiempos, y al mismo tiempo se muere Borges en Ginebra. Entonces esa unión caprichosa yo la pude destilar en la revista Fierro, que era una revista que salía hacía poco tiempo, pero ya era una revista muy importante de historietas, ¿no? Entonces me pidieron el editorial que tenía que ver con eso, porque la tapa de Fierro también se la dedicaban a Maradona, y yo lo que hice fue unir esas dos cosas en unas postales que cuentan una historia extraña, y que yo la quise publicar acá para decirle a la gente: miren, yo no empiezo a dibujar a Maradona a partir de su muerte, sino que también lo dibujé en el 86, después en el 90, después en el 90 y pico, siempre lo estuve dibujando, porque siempre estuvo vigente en nuestras actualidades, y yo pude tener siempre lugares donde publicar, y donde o se me ocurría a mí dibujarlo, o me pedían que lo dibujara, ¿no? Pero bueno,
cuando llego a este libro, yo ya tengo en mi mano a Maradona. Así todo, cuando me puse a hacerlo exhaustivamente, me salieron otros Maradonas, ¿no? Que no había estudiado antes, porque este es un libro de largo aliento, son 140 dibujos inéditos. Y ahí le meto en el editorial esta sinceridad de haberlo dibujado antes para mostrarle a la gente que siempre estuvo, ¿no? Siempre estuvo en mi laburo, siempre estuvo en mi mano. Sí, sin dudas, pero llamaba la atención ese vínculo de esos dos personajes por ahí. ¿Sabes por qué? Porque me parece que era la metáfora de que algo viejo se moría y algo nuevo surgía, ¿no? Me parece que Borges era una Argentina vieja, hermosa también por la obra de Borges. Sí, extraordinario, por supuesto. Pero también era digamos, Diego representaba una juventud y una democracia que el viejo no representaba, ¿no? Que el viejo todo lo contrario. El viejo era increíble en sus charlas. Incluso hay te diría que también hay un reemplazo de las máximas de Borges por las máximas de Diego, ¿no? Diego empezó a hablar después de su consagración y antes de él, el que decía esas cosas increíbles y con humor, ironía, fineza y enojo y haciendo enojar a la gente y molestando también era Borges. Así que justo en junio del 86 se produce este reemplazo, ¿no? Claro, Borges también fue un nacido para molestar. Ahora que lo pensamos sí. Con esta lógica. La verdad que sí. Sí. Miguel, ayer por primera vez tuve el libro Diego nacido para molestar en mano y me llamó la atención en el prólogo hecho por el gran Pedro Saborido. Él realiza una especie de comparación entre Diego y vos. No sé si eso fue pautado, si fue una provocación de Pedro. Pedro es un humorista, así que encontró esos argumentos y los usó, claro. Es mucho mejor para él utilizar ese juego de coincidencias que encontró, que hacer un texto sesudo y ensayístico, ¿no? Siempre es lindo lo que él encuentra y es ingenioso y es agradable. El prólogo es una de las cosas más lindas que tiene el libro, ¿no? Qué bueno, sí, qué bueno. La verdad que el vínculo de ustedes dos, de Pedro y con tu trabajo, con tu arte, bueno, suena redondo como para un prólogo del libro, ¿no? Sí, es un compañero de vida y de libros también, ¿no? Nos acompañamos mutuamente en los libros, en las presentaciones. Bueno, también él es medio de la generación de Diego, ¿no? Vos sabés que el otro día cuando vi que venías a la Feria del Libro, acá en Santa Fe, pensaba en tu vínculo con nuestra ciudad y obviamente que se me vino a la cabeza el Bianfa porque compartía, además de la amistad con vos y una química entrañable, compartían el fútbol también, el amor por la pelota. Sí, habíamos visto a Diego mucho juntos, hablemos hablado de Diego porque Bianfa se nos fue antes de que aparezca Messi, ¿viste? Sí. Así que de quien hablábamos mucho era del Diego, seguro. Así que sí, con Bianfa venía una vez por semana a Buenos Aires, paraba en mi estudio y todo el tiempo me traía. Él era mucho más futbolero que yo, mucho más. Sí, y aparte jugaba muy bien al fútbol, cosa que a mí no me sucedió nunca. Así que eso. Siempre recuerdo, ¿no? Yo no iba desde hace mucho tiempo allá a Santa Fe y Santa Fe para mí es muy Bianfa, muy Bianfa. Ni hablar, vos sabés que recordaba que cuando te hicimos una nota ya por el 2006 con Connie, que te trajimos para un programa de televisión, con Connie Cherep, Bianfa hizo unos comentarios sobre tu obra y sobre tu persona y enseguida la comparación fue futbolera. Comparó tu dibujo con el fútbol y bueno, fue muy, muy gracioso y sí. La verdad que cuando pensamos en vos acá en Santa Fe también pensamos en Bianfa y es lindo porque bueno, son dos artistas que queremos mucho, uno que ya no está por supuesto y a vos que todavía te podemos disfrutar. Bueno, gracias, che. Volveré a Santa Fe siempre.